Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Mi nombre es Oliver Castro. Eh, Estoy haciendo una pequeña reseña de mi último libro, El hombre de la noche. Eh, pero quiero hacer una pequeña recapitulación acerca digamos, de dónde viene esta idea. Hace varios años, ya tiene varios años que escribí La Casa de la Avenida 12. La Casa de la Avenida 12 es una historia sobre una casa que, en la que yo viví de niño y se me hace un poco difícil hablar sobre el asunto. Eh, yo creo que hay gente que en su vida le han sucedido cosas interesantes, que no dejan de ser siniestras. Este fue el caso. Ese fue el caso en el que yo tuve una experiencia aterradora. Salí yo de la infancia y entraba yo a la pubertad cuando llegué a esa casa. La casa de la Avenida 12, entre calles 17 y 19, allá en la hermosa ciudad de Córdoba. Esa casa eh, tenía una energía muy densa, muy fuerte. Era una energía muy triste, producía tristeza. Y bueno, yo como niño llegué allí, eh, nada más vivíamos mi mamá y yo en esa casa. Era una casa de dos habitaciones en el frente, y una habitación transversal que cubría todo el patio, este, junto, en ángulo, a la casa principal. Por cuestiones digamos, de orden, mi mamá utilizó la casa atravesada, la utilizó como cocina y su habitación. Y yo tomé la habitación principal cercana a la reja de entrada de la casa grande. Y existía una serie de personajes que aparecían, y otras veces solamente se manifestaban. Pues levantaban una sábana, levantaban una taza, eh, producían ruidos, sombras, pero lo más importante, o más bien lo más agresivo que había en ese lugar, era esa tristeza. Esa tristeza que penetraba al al pensamiento, a la vida. Claro es que yo describía que saliendo de esa casa, un paso afuera en la calle, y uno transpiraba rápidamente la paz, la libertad y cierta sensación de felicidad. Pero un paso adentro de la casa iniciaba todo este martirio de ese sentimiento pesado de, de la angustia que la casa tenía. Bueno, el caso es que allí viví una buena cantidad de tiempo, casi 10 años, y pasamos un terremoto, el terremoto del 73. Eh, la casa se desplomó, la casa atravesada se desplomó, el techo, que era de tejas, de grandes vigas, y le partieron la cabeza a mi mamá. No, 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 no se murió, pero sí sangró mucho, y
y fue motivo de muchas dolencias posteriores. El caso es que dentro del contexto de la escritura que hice, utilicé una serie de visiones que yo tuve de niño. Para empezar, a los pocos meses de vivir en esa casa, mi mente me transformó en una especie como de serpiente alada, digamos que un dragón idriscente que salía todas las noches a vagar en la noche, y uno de mis gustos principales al salir era dar vueltas alrededor de la luna. Era una sensación muy maravillosa. Estoy totalmente seguro que era mi ser que trataba de escaparse de aquella casa y utilizaba la noche para que en el tiempo del sueño sintiera libertad de estar en el aire. Eh, Posteriormente empecé a tener visitas, visitas, em, visitas en, en la habitación. A veces yo hacía mi tarea, yo iba ya a la secundaria, iba yo en la escuela nocturna, en la SBEN, allá en la heroica ciudad de Córdoba, y pues utilizaba yo la mañana para hacer mis actividades de muchacho, y luego en las tardes, cuando no tenía clases, me dedicaba a estudiar. Eh, y sucedía que de pronto aparecían estos seres. Eran seres muy, muy singulares. Por ejemplo, eh, yo de niño fui un asiduo lector de revistas como Rolando el Rabioso, Chanok, eh, Memín Pinguín, pero por alguna extraña razón había dos personajes que era uno como que tenía cabeza como de, pues digamos como de un cono, eh, era chaparro, era vestido con una túnica tau, con símbolos de estrellas y lunas, lunas en creciente y en menguante, y estrellas. Eh, entonces ese individuo llegaba y simplemente me sonreía. No me decía nada, pero yo lo observaba, yo lo veía bien. Yo a veces le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que haces aquí? Y él solamente me miraba y con sus manos me daba a entender que no tenía ni idea de qué estaba haciendo allí. La cuestión está en que llegaba. Ese era uno, el otro era, pues, una especie como de brujo, cubierto por una máscara que casi le cubría todo el cuerpo, y se le veían sus bracitos, también era chaparro, y sus piernas detrás de la máscara. Yo tenía la sensación y el conocimiento de que era un brujo, y ellos nunca se juntaron, o llegaba uno o llegaba el otro, y cada vez que se iban, yo sentía que algo me estaba protegiendo. Pero después me di cuenta de que esos dos seres estaban protegiendo a la serpiente que se escapaba en la noche y que era yo. Tal vez era mi ser
buscando un poco de libertad. Entonces empezaron a suceder fenómenos extraños. Una tarde salí al patio de la parte de atrás, que era un patio de regular tamaño. Había un lavadero, unos lavaderos, y había un pozo con pretil alto y su este, su, digamos, su soporte para la carretilla. Nunca sacábamos agua de ese pozo porque el pozo olía como a flores muertas. Eh, y no usamos esa agua, ni siquiera para lavar. Había agua corriente, agua de entubada, y esa era la que se utilizaba. Eh, pero una tarde salí y todo eso desapareció. Desapareció y entonces yo de pronto me vi en una especie como de país, donde había unos promontorios muy altos de tierra, pero esos promontorios parecían termiteros. Y después cuando ya empecé a ver, digamos, revistas internacionales, me di cuenta que era un sitio como Tailandia, con ese tipo de edificaciones. Pero la primera vez que llegué, se me habló acerca de que estábamos, estábamos muy cerca del final de una era. Posteriormente se me dijo que era el final de un Kali Yuga. No era el principio de Kali Yuga, sino el final de un Kali Yuga, que es básicamente una era de más o menos 26.000 años. Y en ese tiempo yo me di cuenta que empecé a tener conciencia espacial, conciencia de espacio y tiempo. Y posteriormente, ya siendo un hombre, ya tenido mi familia, a mis 5 hijos, vi la película Inteligencia Artificial. Y entonces comprendí que de alguna manera nosotros somos viajeros en el tiempo y en el espacio. Algunos más, algunos menos, algunos pueden traducir lo que sienten y lo que ven, otros tal vez no. Entonces, esto fue lo que me hizo actualmente escribir El hombre de la noche.